muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniel Enrique Castañeda Arévalo. Actualmente tengo 30 años y resido en la ciudad de Neiva. Soy empresario hace 5 años y el día de hoy quiero contarles cómo ha sido este proceso desde el momento que tomé la decisión de emprender. Para nadie es un secreto que la palabra emprender genera algo de miedo, porque es un camino que tomamos muy pocas personas nos arriesgamos, porque siempre estamos acostumbrados de pronto a una estabilidad, a tener un empleo, a tener un sueldo fijo y no tener esas expectativas de pronto de que no tengo ventas, de que hay días malos, hay días pesados. Entonces en realidad crea mucha ansiedad entrar a este mundo de emprendedores, pero como genera todas estas cosas, también genera muchas cosas bonitas que es de ver cómo vamos creciendo día a día, tanto emocional como profesionalmente. No les voy a mentir de que haber tomado la decisión de emprender ha sido fácil, porque no es un camino fácil, pero de todo corazón les digo que no lo cambiaría por nada. Cuando tú tomas la decisión de emprender, te das cuenta de que todo lo pones tú, o sea, los límites realmente los creas tú. Cuando tú estás hecho para grandes cosas, no importa adversidades, problemas que se presenten, siempre vas a encontrar la mejor manera de resolverlos. Y pues obviamente sabiendo de que estás trabajando para ti, para tu familia y para crecer profesionalmente. Bueno, una de las preguntas que normalmente le hacen o nos hacemos los emprendedores es como cuál es la clave del éxito para uno triunfar en el mundo empresarial. Obviamente me faltan muchas, porque por más de que lleve 5 años en este mundo empresarial, hay muchas cosas que todavía no aprendo, que no he pasado, que con el paso de los días los vamos a ir conociendo. Pero por el momento puedo comunicarles, puedo decirles cuáles han sido mi proceso en todo este mundo empresarial. Para mí la clave del éxito empresarial, primero que todo, tiene que ver mucho con el tema de la visión y los objetivos que tengamos frente a nuestro proyecto, a nuestro emprendimiento, y lo que queramos para nosotros como personas, como empresarios, y para nuestra familia, ¿no? Entonces es como marcar unos objetivos y tenerlos claros y conseguirlos en el menor tiempo posible. Cuando nosotros tenemos una visión de nuestro negocio, sabemos para dónde vamos, porque estamos planificando en realidad qué es lo que queremos construir y qué es lo que queremos hacer con nuestra empresa y para dónde queremos llevarla. Otro punto muy importante es que hoy en día nos está moviendo a todos, es el tema de innovación y adaptabilidad. Para nadie es un secreto que como empresarios día a día venimos innovando en cuanto a tecnología, en cuanto a adaptarnos con la competencia, que no nos podemos quedar atrás, porque el cliente siempre va a buscar eso, estar actualizado, estar siempre en lo último en tendencia. Entonces siempre tenemos que ir al margen con lo que va la tecnología. Otro punto muy importante que pues para mí ha sido fundamental también es la resiliencia y la perseverancia. En este mundo de emprender es una montaña rusa, literal, porque hoy tú estás con tus ventas acá y estás motivado, o sea, todo te sale muy bien, pero van a haber temporadas donde quizás tus ventas van a ser más bajas, vas a tener inconvenientes en tu negocio. Entonces son cosas con las que tú no cuentas, y lastimosamente el ámbito emocional te puede afectar. Entonces es ahí donde tenemos que tener una mayor disponibilidad en cuanto a lo emocional, y tratar de no estresarnos, sino de mirar cómo podemos resolver estos problemas de la mejor manera.
Otro punto muy importante también en este tema es que todos los días aprendemos algo nuevo. O sea, por más de que creamos de que ya sabemos esto, lo otro, siempre vamos a aprender día a día algo nuevo en nuestra empresa. Sin importar de quién venga o de qué venga, vamos a tener que aprender, y lo más importante es aprender de nuestros errores. De cada vez que cometamos un error, tratar de aprenderlo para no volverlo a cometer. Otra pregunta que nos hacemos normalmente como empresarios es: ¿cuál es el desafío más grande que se nos ha presentado y cómo lo hemos afrontado? Para mí el desafío más grande precisamente ha sido el de meterme en el mundo de mi negocio actual, porque cuando yo empecé con la idea de emprender, mis negocios eran totalmente diferentes a los que tengo ahora. Yo cuando inicié emprendiendo, inicié con un taller de soldadura, que fue mi primer negocio independiente, que empecé con un taller de ornamentación, pero era algo que yo ya conocía, o sea, no era algo extraño para mí, entonces me sentía dentro de mi zona de confort. Luego tuve la oportunidad también de tener un lavadero de carros y motos. Igual ya no era indiferente para mí porque conocía del tema, entonces como que no tuve ese desafío en su momento. Pero actualmente tengo un negocio de tecnología donde manejo todo tipo de accesorios tecnológicos, y eso sí lo desconocía totalmente. Entonces fue un gran desafío para mí empezar a meterme en el cuento, en el tema de todos estos productos tecnológicos. Pero a la hora de afrontarlo siempre he dicho que todo depende de nosotros, de la actitud que tengamos frente al problema que se nos presente, y que si en realidad tenemos la mejor actitud nunca va a ser un problema. Siempre tener una buena disposición, las ganas de aprender, y se verán buenos resultados. En realidad es algo que hoy en día agradezco mucho de haberlo aprendido, porque para nadie es un secreto que estamos en un mundo donde la tecnología todos los días avanza, y hoy aprendemos una cosa que para nosotros es nueva, pero quizás para muchas personas ya es algo obsoleto. O sea, que ya lleva mucho tiempo para ellos y ya están trabajando en otra cosa, y para nosotros es totalmente nuevo. Entonces todo va en la disposición que tengamos para hacerlo. Bueno, un consejo que le podamos dar a las personas que en este momento están tomando la decisión de emprender, aunque yo soy un empresario que apenas está iniciando, que no lleva mucho tiempo, obviamente, les puedo decir que si en realidad tomaron la decisión o quieren tomar la decisión de emprender, tengan mucha voluntad, mucha actitud de realizar, sin importar el proyecto que tengan en mente. Siempre he dicho que todo va en la mejor actitud, con la mejor disponibilidad y con las ganas de escuchar también. Muchas veces es bueno saber escuchar, tomar los buenos consejos, quedarnos con los buenos consejos y aprender. Todos los días se aprende en este mundo empresarial, y eso es lo más bonito, que como les decía, es una montaña rusa. No les dé miedo, siempre confíen en ustedes, instruirse mucho, aprender, capacitarse, es lo más importante. Es lo más importante porque todo eso se le transmite al cliente, de que conocemos del tema, y que en realidad lo que hacemos lo hacemos por ellos, más que por nosotros. Es por siempre querer brindar un buen servicio y poder poner a nuestra empresa en un nivel donde todos nos conozcan y que sea por algo bueno. Así que sí, no les dé miedo. El mundo de emprender es algo muy bonito. No es fácil, pero es una experiencia que no todos estamos preparados para hacerla, pero que de que tengamos la disponibilidad, con amor se puede. Espero que estén muy bien. Saluditos.
Hola, un saludo para todos, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Ordóñez, soy cofundador de la marca Herencia, de esta empresa que se dedica a elaborar vinos a base de uva Isabela. Soy egresado de la Universidad Surcolombiana como tecnólogo en desarrollo de software. Soy ingeniero en desarrollo de software de profesión y hoy vengo a contarles un poco cómo ha sido este proceso para poder llevar y posicionar a Herencia a lo que es hoy en el departamento del Huila. La historia de Herencia empieza en el 2020 en plena pandemia. Digamos que la pandemia nos ha quitado muchas cosas importantes, nos quitó muchas cosas importantes en nuestra vida, pero también es cierto que la pandemia nos hizo reinventarnos y hacer cosas diferentes, ¿no? Nos sacó de lo que veníamos haciendo comúnmente. Y lo que pasa es que nosotros teníamos unos cultivos de uva. En pandemia, pues por como estábamos con toques de queda, que no se podía transitar por las vías nacionales, no podíamos transportar la uva pues a Corabastos, que es lo que regularmente se hace en esta zona, que se cultiva la uva, se empaca en canastillas y se envía para Bogotá. ¿Qué pasó? Pues como estábamos en pandemia, pues no se podía enviar pues la uva, ¿no? Pasó un día y nada que se podía transportar, 2 días y nada que se podía transportar, 3 días y nada, cuando decidimos, bueno, nos preguntamos, ¿qué hacemos para que pues, la uva no se vaya a dañar y poder aprovecharla? Y nos pusimos a analizar qué hacer con la uva y pues lo que encontramos que se podía hacer era hacer vino. Y nosotros, bueno, hacer vino, pues no esperamos más para evitar que la uva se perdiera, porque estamos hablando de 3 toneladas de uva, casi 150 canastillas, y empezamos a hacer vino, ¿no? Empezamos a hacer vino, salió un vino pues común y corriente, nos instruimos prácticamente que en línea, ¿no? Empezamos a conocer del proceso de vinificación, hicimos un vino y cuando pasaron aproximadamente 4 o 5 meses, de dar degustación, de la elaboración del vino, empezamos a darle degustación a las personas, a los amigos, a los conocidos, como para que lo probaran, a ver qué tal les había parecido el vino, ¿no? Y resulta que cuando dimos la degustación a un grupo de amigos, ellos lo probaron y dijeron, oiga, qué rico ese vino, está bien chévere, porque en pandemia pues la gente tomó mucho, ¿no? Empezó a tomar demasiado, tomaban mucho aguardiente, ron, cerveza, pero ya llegó un momento en donde ya querían otro tipo de licores, y cuando probaron el vino pues les gustó. Dimos a degustar a diferentes personas y pasó un tiempo cuando llegan y empezaron a llamarme prácticamente todos los días a pedirme de 1 a 2 botellas de vino, y así pasaron muchas semanas. Luego no sé cómo llegó la información a otro municipio y me llamaron de un mirador en Algeciras para que le vendiera una caja de vino. Y entonces, pues, al principio como que vendíamos vino solamente por no perder la uva, ¿sí? Pero después dijimos, bueno, nos están haciendo pedidos y nosotros sin conocer del proceso, ¿por qué no analizamos mejor, con más calma, ¿no? Los números, y por qué no lo miramos como una idea de negocio? Pues sí que le invertimos tiempo en analizar todo el proceso, en analizar los costos del producto, y dijimos, oiga, esto es viable, ¿por qué no empezar a trabajar más fuerte? Nos dedicamos a ver el negocio del vino pues como un proyecto de vida, y fue en esa etapa cuando nos presentamos a Fondo Emprender. En Fondo Emprender hicimos todo un proceso en donde quedamos con un muy buen puntaje y clasificamos para poder adecuar nuestra planta de producción. Con Fondo Emprender logramos obtener tanques de fermentación, despalilladora, una filtradora por prensa, y bueno, eso ha sido como digamos los 3, o el primer paso más importante de la empresa, que fue dotar como tal en infraestructura, y ha sido una de las cosas más como bonitas que hemos tenido iniciando el proyecto de Vino Herencia. Después de iniciar Fondo Emprender y de obtener esta maquinaria, nosotros decidimos algo cuando recién empezamos a hacer el tema de la elaboración de vinos,
o bueno, de tomarlo como un tema más comercial y decimos sacar vinos de alta calidad, ¿sí? Porque pues en el segmento de los vinos artesanales encontramos de todo tipo, pero nosotros quisimos que fueran de muy buena calidad, que fueran diferentes, que se caracterizaban por esto, y empezamos todo el proceso con el INVIMA, ¿sí? Que ha sido una de las etapas más desafiantes y más difíciles pues para nosotros como empresa, pero que ha sido la más importante también, porque el INVIMA nos ha permitido poder entrar a diferentes mercados, a supermercados, a tiendas, a restaurantes de diferentes categorías. Y allá que voy con esto, que a veces nosotros tenemos miedo de legalizarnos, de emprender, de hacer cosas diferentes, pero para poder crecer es muy importante estar legales, tener todo el día. Eso nos abre un mundo de puertas para poder usted ingresar al mercado, pues sí, ingresar a los mercados. Después de obtener el certificado en Vima, logramos obtener la estampilla departamental que nos abre un montón de puertas más, que es poder prácticamente, la estampilla es pagar pues, unos impuestos a la gobernación, pero es un paso importante para poder también, igual que en INVIMA, entrar a diferentes mercados. Digamos que aquí la invitación es, chicos, que a seguir adelante con los emprendimientos. Digamos que le hice un breve resumen y muy resumido de cómo ha sido el proceso, ya que es una historia bastante larga y con mucho más detalles, pero pues como estamos tan cortos de tiempo, nos tocó básicamente avanzar así. Y la invitación es a que sigan adelante. Digamos que esto detrás de herencia o detrás de lo que hay de herencia, hay cosas que no se ven y hay lágrimas, hay procesos donde a veces queremos tirar la toalla, hay circunstancias en donde ya uno no quiere continuar con los emprendimientos, pero el trabajo fuerte, constante y la dedicación es lo que nos lleva a obtener resultados importantes. Y la invitación es a que si tienen un emprendimiento no desfallezcan, todos los días trabajen para lograr sus sueños, su emprendimiento. Y nada, muchas gracias por la invitación. Espero que este video pues les sirva un poco de motivación para las personas que quieran tomarlo y que esté muy bien. Buen día. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Murcia. Soy economista de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy vamos a hablar sobre finanzas básicas para emprendimiento. Es muy importante que tengamos en cuenta que las finanzas básicas es algo súper necesario en los emprendimientos, teniendo en cuenta que cerca del 75% de los emprendimientos fallecen o son cerrados durante el primer año de su lanzamiento y cerca del 90% de ellos son cerrados en los 4 primeros años de su lanzamiento. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta información del por qué es necesario que tengamos un seguimiento y un control en cada uno de los procesos que nosotros realizamos siempre en nuestros emprendimientos. Es por eso que para poder hablar de ello necesitamos tener claros 3 conceptos básicos y son ingresos, gastos y flujo de caja. Los ingresos son todos estos dineros o en especie o en dinero que nos estén ingresando para por un servicio o un producto ofrecido. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vendemos un bien o un servicio y recibimos un dinero por haber realizado esto, pues vamos a generar algún tipo de ingresos. Los gastos es todo lo que nosotros tenemos que pagar para poder realizar este servicio o ofrecer este producto. Es importante también tener en cuenta que el flujo de caja es la diferencia que encontramos allí con respecto a los ingresos contra los gastos, que no siempre es la utilidad, es simplemente el flujo de caja que tenemos nosotros para poder tener un movimiento dentro de nuestro emprendimiento, dentro de nuestro dinero para poder continuar con ello. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Es muy importante que nosotros separemos las cuentas. Hay un error muy común y es que la gente mezcla los dineros de las personas y los negocios y manejan la cuenta de Nequi o Bancolombia, la vivienda, la de ahorros que manejen ¿sí?
la que manejen, normalmente la manejan como si fuera su cuenta personal o manejan la misma cuenta para los dos temas. Y esto no se debe realizar allí. Es muy importante que tengamos en cuenta que siempre las personas van a tener que manejarlas por separado. Una cosa son los ingresos personales y otra cosa es el ingreso del negocio. Por eso poder separar y saber qué corresponde a cada uno es muy importante, porque de esta forma vamos a poder identificar cuáles son estos ingresos en realidad que tiene cada una de las personas y cuáles estos ingresos que tiene el negocio y así poder identificar qué tienes que pagar con esto y qué tienes que pagar con lo otro. Una recomendación práctica y exclusiva para los emprendimientos y para cualquier tipo de empresa es que manejen una cuenta personal y una cuenta comercial, ¿sí? Bien sea una cuenta de ahorros o bien sea un X, un Dave Plata, lo que estén manejando. Y ahora tenemos muchas facilidades de pago para realizarlo a través de transferencias por breve, por llave, por como lo quieran realizar. Y es muy importante que sepan que no todo el dinero que entra al emprendimiento es dinero de ustedes. Deben tener en cuenta que la empresa ya se consolida y deben de tener en cuenta que la empresa genera sus propias eh, tienen sus propios ingresos. Entonces es importante que sepan diferenciarlos y que si ustedes quieren, pueden tomarlos, pero solamente una proporción que corresponda a un sueldo que tú te estás poniendo de esa empresa para ti. La empresa, el emprendimiento, tiene que generar un recurso que se genere a partir de este y sea un salario que tiene que ser remunerado por la actividad que tú realizas dentro del emprendimiento. Pero eso no quiere decir que todo el dinero que entra es tuyo por ser el dueño del emprendimiento. Es muy importante que podamos identificar y diferenciar este manejo. Y para poder hacer esto, es muy importante que realicemos un control y planificación de todos estos ingresos, egresos, para poder saber cuál es esto y cómo llevamos nosotros esto. Para poder llevar un registro de esto es muy importante que ustedes no lo hagan en una libreta física, sino que procuren encontrar alguna app o un Excel muy básico donde vayan relacionando cada uno de los ingresos para que tengan control exacto de cuánto está ingresando, cuánto está saliendo y esto tienen que corroborarlo contra el saldo que ustedes tienen en su cuenta y el efectivo. La sumatoria de estos dos tiene que ser igual a lo que tengan en sus libros contables o en su flujo de caja o en sus estados financieros que estén manejando en un Excel o en un documento donde puedan hacer un seguimiento efectivo. Además de eso, es muy recomendable para poder hacer esta planificación de cómo vamos a trabajar realizando una regla de 50-30-20, donde nosotros vamos a adaptarle directamente para los emprendedores. El 50% de lo que tenemos va a ser utilizado para operar. El 30% lo vamos a invertir en maquinaria, en servicio, en capacitación, en lo que requieramos para crecer, en pauta, todo esto. Y el 20% tiene que ser algo que nosotros debemos de guardar, un ahorro para imprevistos, que si se nos dañó una máquina, que si se nos cayó el sistema, que si se nos accidenta una persona que nos esté apoyando. Todo esto tenemos nosotros que tenerlo siempre muy planeado y por eso es importante tratar de mitigar esto a partir de un 20% que ahorremos. Por otro lado, es importante también hablar sobre rentabilidad, crecimiento. Hay una diferencia entre ventas altas y negocios rentables, y esto lo mencionábamos anteriormente, y es que a veces creemos que por tener unas ventas grandes estamos generando crecimiento, pero eso no siempre quiere decir eso, porque a veces calculamos muy bien, no calculamos muy bien, perdón, cuáles son nuestros costos y cuáles son estos costos ocultos. Debemos de poder evidenciar cuánto es que nosotros en realidad nos está costando producir eso y debemos de ponerle valor a nuestro trabajo. Si nuestro trabajo tiene unos costos de producción de 10.000 y vendemos en 12.000, posiblemente esto nos esté generando una utilidad del 20% aproximadamente, pero eso no quiere decir precisamente que sea una ganancia del 20%. Esto quiere decir que
tenemos unos costos ocultos, tenemos que tener en cuenta la energía, tenemos que tener en cuenta el gas y todas las diferentes cosas que nosotros hacemos para poder evidenciarlo y continuar con el cierre de estos mismos, generando una utilidad. Sí, pero ese crecimiento es muchas veces ficticio. Por eso hay que mencionar que debemos tener algunos indicadores cuál es este margen de ganancia real y cuál es el ROI, el retorno sobre inversiones. Y espero que tengamos algún otro espacio mucho más grande para poder abordar todos estos puntos que son muy importantes en el seguimiento. Cierres e inspiración. Quisiera cerrar con esto, con una frase que dice que el emprender sin llevar tus finanzas es como conducir sin tablero. Puedes avanzar, pero no sabes cuánto te queda de gasolina. ¿Sí? Cuando manejamos, nosotros siempre tenemos un tablero donde nos va diciendo cuánta gasolina nos queda, a qué velocidad vamos, cuál es la falla que tenemos. Tenemos unos indicadores ahí que nos muestran y todo esto lo podemos ver a partir del seguimiento que realicemos con estos Excel y estos indicadores que les mencioné al final, que claramente será muy importante que nos capacitemos en todos estos temas con mucho más detalle. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharme y que tengan todos un feliz día.